recibirnos para poder charlar sobre este tema tan importante. Nuevamente, en verdad, yo agradezco su servidor, Miguel Alonso, a nombre de nuestra CEO, la licenciada Celia Moscosa, agradecemos el espacio y el tiempo que le dan a este espacio virtual para que platiquemos de lo siguiente: calibración de tanques de almacenamiento en el cumplimiento fiscal. De verdad, para mí es grato hacerles saber que el día de hoy nos acompaña en esta charla que tendremos la doctora en Ciencias de Materiales con especialidad en nanomateriales, con más de 10 años de experiencia en laboratorios acreditados. También es auditor experto técnico en investigación en la materia de química. Y lo demás no lo voy a decir porque está bastante largo el CV y me gustaría más entrar en materia para platicar con ustedes. Con nosotros va a estar la doctora Margarita Alamillo. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este día para poder platicar con todos nuestros amigos sobre algunos temas bien interesantes y bien importantes, doctora. Fíjese que me gustaría iniciemos con esta parte. Iniciemos con la parte de los antecedentes. Por favor, doctora, platíquenos un poco sobre el tema de los antecedentes. ¿Desde dónde nace toda esta obligación para que nuestros amigos puedan entrar en contexto en ese sentido? A ver, ¿desde dónde nace, doctora? Por favor, el micrófono es de usted. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan todos correctamente? Sí, muy bien. Bueno, no sé si logran ver también la presentación de manera adecuada. Bueno, miren, ¿qué es lo que pasa? En el año 2016, a principios del año, surge o se publica en las disposiciones administrativas de carácter general lo que es referente a la necesidad de cumplir con un sistema de gestión de mediciones, en el cual pues ya nos empieza a hablar acerca de cómo podemos nosotros como permisionarios validar que todo lo que nosotros estamos recibiendo en materia de hidrocarburos o petrolíferos es con lo que en realidad contamos, ¿no? Tener toda esta trazabilidad y esta rastreabilidad de que nuestro producto cumple con todas las especificaciones normativas y que todos nuestros sistemas de medición funcionan de manera adecuada. Eso sale, esta resolución sale en el 2016 y nos habla de esto, ¿no? Precisamente de la necesidad de implementar un sistema de gestión de mediciones. Y aunque en el 2019 sale un acuerdo en el cual hay algunos puntos que deroga o que ya no la autoridad elimina como parte del cumplimiento, pues bueno, son algunas modificaciones que se realizaron. Sin embargo, ahorita es como para ver cómo empezamos o de dónde surge toda la parte de la calibración de tanques, ¿no? Entonces, en esta parte, en la resolución 811, nos empieza a hablar desde el punto 6, el punto 5 hasta el punto 8 de la necesidad de que nosotros podamos hacer esta actividad. Posteriormente, en noviembre, surge lo que es la norma 05 de la ASEA. Y esta nos habla acerca de todo lo que necesitan en la parte de operación y mantenimiento de las estaciones de servicio, ¿no? En donde vemos la necesidad de que nosotros tengamos el balance de nuestro producto o que nosotros tengamos el cumplimiento e informemos a la autoridad correctamente cómo es que estamos teniendo las entradas y las salidas de nuestro producto y que éstas coincidan o tengan la menor desviación posible. Entonces, bueno, para todo ello, la norma 05 empieza a revisar, las unidades de inspección empiezan a revisar que el permisionario cuente con todo el sustento y sobre todo que lleve estas bitácoras en el balance del producto. Este balance del producto obviamente viene de la parte volumétrica, ¿no? De nuestro control volumétrico, el cual en el 2018
En el anexo 30.4.1 de la miscelánea fiscal nos pide que debemos entregar como permisionarios información sobre los registros del volumen de los hidrocarburos y de los petrolíferos, ¿no? Entonces, todo esta parte empieza a tomar fuerza en el 2018 y nos los empieza a pedir el sistema de administración tributaria. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, en el 2021, a finales de año, en noviembre, viene una modificación al artículo 28 del Código Federal, del Código Fiscal de la Federación, ¿no? En donde nos habla acerca de cómo vamos a hacer nosotros el reporte de nuestro control de inventarios. Entonces, para ello, nosotros como permisionarios ya se venía manejando el reporte mediante un XML o el JSON, ¿no? Cualquiera de estos dos programas. Hoy en día nos entregan o nos dan a conocer una guía de llenado de las especificaciones técnicas para la generación de estos archivos que les he comentado para nuestros controles volumétricos de reporte para hidrocarburos y petrolíferos, en los cuales es en esta parte a donde ya vamos a ir viendo la importancia de la calibración de tanques, porque en cada una de estas partes que les he mencionado, normatividades y disposiciones que han salido, han ido poco a poco introduciéndonos a la necesidad de contar con la información, que avale, que sustente todo lo que nosotros estamos recibiendo en materia de hidrocarburos y petrolíferos. Fíjese, doctora, qué interesante todo lo que usted nos está comentando por este escenario en una forma de ciclo, de decirnos, a ver, ¿cuándo nace esto? Bueno, nace desde el 2016 porque hay una resolución emitida por la Comisión Reguladora de Energía. Después, claro, alineada a la norma número 5 de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de dos conceptos, dos entes o dos autoridades diferentes, pero al final del día, una dice, ok, sistemas de gestión de medición y la otra balance de producto. Empieza a haber una congruencia y después dice el sistema de administración tributaria, a ver, ojo, porque también tenemos que ver, porque de aquí sobrevienen impuestos, y es importante saber esa información, dónde la vas a colocar, cómo la vas a colocar, bajo qué condiciones. Viene una reforma reciente en el Código Fiscal de la Federación, más los anexos, que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante de ellos, publicados en enero de este año en relación al anexo 30, 31, 32, donde solamente voy a tocar parte del anexo 30, porque lo más importante de esto es platicar con ustedes todo el esquema de la calibración de tanques, pero algo más importante. Todo el mundo dice, y bueno, ¿y dónde lo voy a llenar y cómo lo voy a llenar? Recordarán todos nuestros amigos que nos están el día de hoy acompañando es, oye, ¿dónde lo lleno? ¿Cómo lo lleno? Oye, SAT, permíteme ver la plataforma. ¿Hasta qué sale la guía de llenado? Por favor, doctora, platíquenos en qué parte de la guía de llenado nos habla de ese punto importantísimo que se llama tanques, por favor. Sí, pues en realidad esta guía de llenado de especificaciones técnicas precisamente es a donde toma fuerza aquí para la información del tanque. O sea, ¿por qué tengo que calibrar mi tanque? Pues resulta que cuando nosotros nos vamos a revisar esta guía, vemos en el punto 16.13.3 que debemos de revisar la vigencia de calibración del tanque. Es decir, dentro de toda la información que yo tengo que estar colocando en la generación de estos archivos para reportar lo conducente a mis controles volumétricos, viene esta parte del tanque. Dice, ¿sabes qué? Tú debes de enviarme toda la información correspondiente a la calibración de tu tanque. E incluso me habla del formato que yo debo de utilizar en fecha, ¿no? Que es año, mes, día, que es algo tan sencillo. En la fecha me dice, no puedes utilizar cualquier formato, ¿no? Tienes que utilizar un formato específico acorde a esta norma, pero lo importante es lo que me dice, demostrar la validez de la calibración o cubicación de cada tanque.
¿no? Y entonces eso es de contar con una calibración válida. Este punto es muy importante, ¿no? Y para que le tomen nota en el 16.13.3. Y está en la página 36 más o menos de esta guía de llenado de las especificaciones técnicas. Que, fíjense que qué sorprendente es de que de repente, ¿cómo vamos llevando un elemento tras otro, tras otro? Ya hablamos CRE, ya hablamos ASEA, ya hablamos SAT, ya hablamos del Código Fiscal de la Federación y ahorita nos centramos en el debido llenado de, ojo, y ustedes dirán, ¿y esto a mí, cómo por qué me podría interesar tanto el debido llenado? Recordemos perfectamente que en el Código Fiscal de la Federación, del artículo 81 al 82, nos habla más o menos de las infracciones y multas por omisiones dentro de las obligaciones como contribuyente. Aunado a eso, también tenemos, recuerden, la modificación al 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de discrepancia, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso lo vamos a dejar un poquito más adelante, pero lo que vamos haciendo es dándole sentido a esta conversación. Por eso me gustaría que la doctora nos explicara en razón de ese deber ser, porque hay un tanque, tengo que meter una fecha, ¿dónde puedo tener esa certidumbre en razón del documento que voy a obtener de acuerdo a lo que nos dice la resolución 811, de donde nació todo el espectro? Por favor. Sí, claro. Pues como les comentaba, la guía habla de una calibración válida. ¿Cómo puedo saber yo que esta calibración es válida y mi certificado se encuentra vigente? Bueno, recordemos que la resolución 811 nos indica que debo de realizar la calibración de mis tanques por lo menos cada 10 años. Lo puedo hacer con frecuencia, menor frecuencia o en dado caso de que tenga la sospecha de que debido a algún movimiento tectónico, algún movimiento que yo haya tenido, algún incidente que haya tenido en mi estación, entonces ya no haya certeza en lo que tengo en mi tanque, ¿no? En que haya cambiado la forma, que se me haya deformado el tanque y demás. Entonces lo debo de tener por lo menos cada 10 años. Si solamente tengo, que es la situación que muchas estaciones de servicio, ¿no? O la mayoría tienen, es que en ocasiones no cuentan ni con las tablas de cubicación o solamente tienen las tablas de cubicación. Entonces recordemos que una calibración válida solamente se avala por un certificado de calibración. Este certificado de calibración no puede ser emitido por cualquier entidad. Necesita emitirse por un laboratorio acreditado. Principalmente, pues bueno, la entidad mexicana de acreditación es la que acredita laboratorios. Sin embargo, sabemos que hay otras entidades de acreditación, pero lo que sí debo de verificar es que mi laboratorio esté acreditado. Ahora, ya revisé, tengo mi certificado de calibración, me lo emitió un laboratorio acreditado, debo de revisar ahora bajo qué método me hizo el laboratorio o ese laboratorio bajo qué método está realizando la actividad. En el punto 8.15 de la resolución 811 me habla de tres métodos que son los que propiamente deben de utilizarse para tanques horizontales, subterráneos o superficiales. Recordemos que dependiendo en qué parte de la cadena de suministro me encuentre, son las normatividades que van a aplicar. En este momento, bueno, nos estamos enfocando nada más a estaciones de servicio o centros de distribución, terminales de almacenamiento que lleguen a tener tanques horizontales, subterráneos o superficiales. Y estas son las normas que aplican para ellos. Pero dependiendo, insisto, en qué parte de la cadena de suministro me encuentre, pues las normatividades o la norma puede cambiar y también me lo indica en la resolución 811. Entonces, son estos tres pasos que yo debo de verificar antes de contratar una calibración de mi tanque, ¿no? O para estar seguro de que lo que le voy a estar entregando a la Secretaría de Hacienda, pues va a ser válido, ¿no? O sea, va a cumplir con lo que me está pidiendo desde la guía y el código fiscal y hacia atrás, ¿no? ¿Cómo ve, licenciado?
Fíjense que qué interesante todo lo que nos está diciendo la doctora, porque ahora ustedes han de venir y preguntarse en la mente, a ver, ya llegamos al esquema de los laboratorios. ¿Cómo sé perfectamente que el laboratorio es el adecuado y el correcto? Bueno, lo dice la propia resolución 811, ¿no? Debe tener un laboratorio acreditado, debe de emitirte un certificado de calibración bajo ciertas características, ¿no? Ahora, te preguntarás algo súper mega interesante. Oye, ¿y cómo veo que es el correcto? Elemento 12 de tu SASISOP, elementos de seguridad de contratista. Entonces ahí es donde tú tienes un elemento, te das cuenta cómo un elemento te empieza a llevar al otro, ¿no? Interesante lo que estamos conversando, y por eso me gustaría, doctora, que nos platicara para entrar en ese contexto de cómo alinea una cosa con otra, porque todo debe llevar trazabilidad, como ya dijimos, ¿no? Entonces, veamos ahora, platíquenos un poco, por favor, ese esquema macroproceso donde todos nuestros amigos de repente tienen la incertidumbre, ok, traigo un laboratorio y sí, ya me entrega el documento. Perfecto, ya me entregó el documento, pero ¿qué hago? ¿Esto qué me significa? ¿Qué valores me da? ¿Cómo le hago? Por favor, ayúdenos un poquito en ese macroproceso, doctora. Sí, ahora es muy importante que ustedes conozcan para qué me sirve esa información. O sea, una es porque debo de dar cumplimiento a lo que me pide la Secretaría, lo que me pide el SAT, ¿no? Pero a mí de manera práctica, como permisionario, ¿qué valor me da? ¿Cómo interpreto mi certificado de calibración? Cómo interpreto las tablas de cubicación y sobre todo cómo le doy un buen seguimiento a mi sistema de gestión de mediciones, porque sabemos que a final de cuentas es un conjunto de todo que me va a dar la seguridad y la certeza de lo que yo estoy reportando, ¿no? En cuestiones volumétricas. Entonces, vamos a la primera parte respecto a qué información voy a obtener en mi certificado de calibración. Mi certificado de calibración lo que me va a indicar es el volumen total que tengo en mi tanque. O sea, dependiendo del método, algunos me pueden decir, no, pues sí, mira, ya tuviste alguna deformación, o, tuviste, o sea, el volumen considerando todas esas cuestiones de mi tanque, la forma, o sea, como toda la parte estructural. Eso es lo que me va a decir mi certificado de calibración. Por eso se encuentra en rojo, ¿no? El volumen total del tanque. El certificado de calibración no me va a indicar cuánto volumen de líquido me va a caber conforme me voy moviendo en el tanque, ¿no? Me lo puede decir de manera general, o sea, de manera global voy a tener el valor, el volumen neto. Si yo quiero ver ahora cómo se va a comportar mi tanque conforme vaya teniendo diferentes niveles de líquido dentro de ello o almacenado, pues para ello me van a servir mis tablas de cubicación. Esas tablas de cubicación, precisamente la información que me van dando es, dependiendo cómo vayas llenando el tanque, ¿no? Desde que está vacío hasta que lo tienes al 95% lleno, ¿no? O sea, al 100% me lo pueden dar, sin embargo, sabemos que por seguridad, hasta el 95% es como yo lleno la información en mi sistema de control volumétrico. Bueno, entonces me va a ir diciendo cómo se va a ir comportando mi tanque. Ahora, en estas tablas de cubicación también nos reportan información dependiendo del tipo de combustible que yo vaya a almacenar, porque no va a ser el mismo volumen que yo voy a contener de una gasolina o un diésel, y no va a ser el mismo volumen, aunque yo tenga el mismo tanque, que va a estar dentro de él si estoy en Toluca, ¿no? Por ejemplo, que regularmente es frío, a si me encuentro en Tabasco, ¿no? De los climas, la temperatura es muy alta o en zonas cálidas, ¿no? O sea, sí vamos a tener variaciones. Entonces, en muchas ocasiones, toda esta información, o sea, estas tablas de cubicación son las que me van a indicar el volumen que tengo en mi tanque, pero puede ser tan inexactamente posible como configurado esté mi sistema de control volumétrico, porque yo puedo elaborar o el laboratorio puede elaborar
muy bien las tablas de cubicación, considerando todos los factores del combustible que va a estar almacenado, como es la presión, la temperatura, el tipo de combustible, porque tienen ahí algunos coeficientes que nosotros tenemos que considerar para hacer estas correcciones, estos volúmenes, nuestros reportes de volúmenes por alturas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto puede estar muy bien realizado. En el momento en el que yo programo mi sistema, bueno, que hago la configuración de mi sistema de control volumétrico, regularmente lo que pueden hacer los laboratorios, si es que dicen, sabes que también se te programa, o yo le digo a mi técnico, sabes que prográmamelo, le agrega los puntos que me pide mi sistema de control volumétrico y ya. O sea, sin embargo, no se revisa que esté correctamente programada la temperatura. O sea, recordemos que también la normatividad nos pide que yo reporte, que aquí es donde viene la importancia de mi balance de producto, donde digo, pues mis entradas menos salidas, ¿no? Y yo tengo que hacer este reporte en condiciones estándar. ¿Cuáles son esas condiciones estándar? Bueno, pues una atmósfera de temperatura y 20 grados Celsius. No importa dónde me encuentre yo, tengo que hacer esta corrección. Y a ustedes les entregan su combustible y la factura se las tienen que dar también a 20 grados Celsius. A la mayoría ya se los entregan. ¿No? ¿Por qué? Porque así me dice la normatividad que tengo que hacer esa corrección. Muchos sistemas de control volumétricos ya están configurados precisamente para hacer esa corrección y toman en consideración la temperatura a la que regularmente se encuentra almacenado el combustible en el tanque. Entonces, es ahí en donde ustedes ven la variación o en las tirillas cuando les llega la descarga. Pues entonces dicen, oye, pues ¿qué volumen voy a tomar? ¿Voy a tomar el bruto o voy a tomar el neto? No, pues debes de considerar el volumen neto, porque pues ya tu sistema te está dando esta corrección, ¿no? Y tu proveedor te está vendiendo también el combustible a 20 grados Celsius, ¿va? Hay algunos que pueden notar diferencia y me dicen, no, es que sabes qué, si yo tomo en cuenta el volumen bruto, entonces este sí coincide más o menos con lo que me está entregando mi proveedor. Bueno, entonces ahí hay que revisar si precisamente está bien configurado su sistema de control volumétrico, ¿no? Esa es una parte en la temperatura. Sin embargo, también algunos por hacer el ajuste hacen algunos movimientos en su sonda. O sea, también me va a estar afectando en la parte de la sonda porque vemos que mi tanque tiene varios componentes. Estos componentes también está incluida la sonda. Mi sonda va a ser afectada por la inclinación en la que se encuentre mi tanque o por el desplazamiento en que se mantenga en la verticalidad de mi tanque. Ahora, este desplazamiento es la razón por la cual se requieren hacer las verificaciones trimestrales que nos pide la resolución 811, ¿no? Porque en estas verificaciones trimestrales voy a ir viendo que mi sonda permanezca en el lugar a donde yo la configuré para que estuviera, donde yo la coloqué, una, porque son también varios factores, una, a dónde coloqué mi sonda y dos, a dónde detecta mi sistema que está la sonda, porque mi sonda se puede encontrar muy bien ubicada, pero si hay alguna falla electrónica o de configuración, puede estar reportando que no se encuentra a la altura o al nivel en el que yo la dejé. ¿Sale? Entonces, es por ello que es importante estar monitoreando también la parte de la sonda de volumen, como pues mediante estas verificaciones trimestrales. Y además, pues bueno, me pide también que calibre esa sonda para que posteriormente yo pueda hacer una comparación de ver incluso si mi sonda me está marcando correctamente, o sea, como tal, la parte física, que es la que está haciendo la medición, si es que se encuentra de manera correcta, para después ya poder configurar, ya irme a la parte de configuración y revisar que también se encuentre correctamente, ¿no? Este es otro factor. Y adicionalmente, pues bueno, como ya les comentaba, dependiendo del tipo de hidrocarburo, pues me va a afectar la densidad y la temperatura. Esta temperatura, pues también dentro de nuestro tanque tenemos un sensor
que dentro de las verificaciones trimestrales también tiene que estarse monitoreando para que yo pueda revisar si está marcando correctamente o no. Y en su defecto o también dentro de las especificaciones, pues es que tengo que calibrar este sensor de temperatura. Sin embargo, fíjense que esta parte de la temperatura nos ayuda, nos da a nosotros mucha información, porque en ocasiones recurren a nosotros, oye, ¿sabes qué? Me está marcando agua mi sensor de temperatura. Bueno, no, mi sensor de temperatura no, me está marcando que mi sistema de control volumétrico que tengo agua. Y ya hice la prueba y no, o sea, ya revisé y no tengo agua presente en mi tanque. Entonces ahí se tiene que revisar a ver qué es lo que está pasando. No, pues mira, la temperatura está así, pues quiere decir que ya está sucio, ya tienes que hacer cierto mantenimiento y con una limpieza se soluciona el problema porque ya estoy teniendo acumulación de sedimentos, porque es como detecto yo que hay un factor externo que me está afectando mi sistema de control volumétrico. Y no es que tenga agua, es que simplemente me hacía falta darle un mantenimiento a mi sonda, limpiarla, para que ya entonces me marque correctamente. Y lo mismo pasa con la temperatura. Entonces, por ello es importante que aparte de las calibraciones que yo realizo, pues haga estas verificaciones trimestrales. Pero si ven, pues son muchos factores que de primera instancia nosotros decimos, ok, sí, la calibración, debo contar con ella, pero la calibración del tanque me va a dar el todo, ¿no? Y entonces ya con una actividad, pues quisiera solucionar como no todas las situaciones que se van a presentar en mi sistema de control volumétrico. Pero entonces sí es importante que ustedes consideren que ya tengo al laboratorio acreditado y que utiliza el método adecuado que me pide la normatividad, pero ahora debo de ver que cuando se haga la configuración se haga de manera correcta, porque de lo contrario, pues todo lo que está perfecto hacia atrás no me va a servir o puede provocarme ahí algunas desviaciones si es que no considero también cómo es que estoy haciendo esta configuración, ¿sale? Y pues porque también cada tanque, o sea, si hay alguien que les dé una solución homogénea o una solución universal, pues sí hay un poco de tema, porque incluso en las mismas estaciones, cada tanque tiene su peculiaridad y tiene pues sí, su forma particular de comportarse y de cómo se encuentra incluso todo conformado en el todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí son algunos puntos que debemos de considerar para que nosotros estemos ciertos de toda la información que estamos proporcionando en nuestros sistemas de control volumétrico. Fíjese que la interacción que ahorita vemos entre todos los procesos relativos al debido funcionamiento de entre tanque, entre sonda, empieza a haber ciertas preguntas interesantes y sí las vamos a responder Jennifer, Francisco, también Eduardo, los tengo muy presentes, lo que están preguntando, lo voy a dejar al final para hacerles para responderles al mismo concepto que nos están comentando. Pero fíjense que aquí sobreviene nuevamente una pregunta, ok, estamos hablando de procesos, estamos hablando de debidos procesos, pero sobre todo estamos hablando de las mejores prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos hacía una pregunta, oye, ¿cada cuándo tengo que calibrar? ¿Dónde lo dice? Bueno, lo dice la misma resolución 811, nos hace ver una parte programática de 10 años, una parte sugerida de 5 años, pero sobre todo es, ¿qué dice tu sistema de administración en tu elemento número 11? ¿Qué dice las mejores prácticas? ¿Qué dice tu propio elemento 10? ¿Qué te habla de procesos? Si te das cuenta cómo unas cosas te empiezan a dar respuesta a otras, yo te diría, revisa esos elementos tuyos del sistema de administración para ver qué es lo que dice, cómo lo estás considerando. Y de ahí tomas el criterio, porque tiene que ver con buenas prácticas, ¿no? Esos sistemas es una maravilla. Me encanta platicar de esto porque de repente el sistema de gestión de medición forma parte de un sistema propio conforme lo marca la Comisión Reguladora de Energía, pero a su vez también nos lo pide la norma 5
en qué parte de los elementos de repente nos metemos en salchisopa, cosas maravillosas, ¿no? Entonces, por ahí también nos hacen la pregunta de la calibración cada cuándo. Bueno, nos dice, ahorita les voy a comentar en qué parte de los elementos nos los dice. Está maravilloso todo lo que nos están preguntando. Y bueno, hay una pequeña sesión. Antes de entrar a la parte del SAT, sí, sí vamos a empezar a hacer, si le parece, doctora, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, en lo que nos comenta. Si me permite, quisiera yo responder una pregunta de Jennifer, es la que me gustaría responder. La de Jennifer nos pregunta, el sensor de temperatura, cada cuánto se tiene que calibrar, ¿no? El sensor de temperatura, de acuerdo a la tabla número 3 de la resolución 811, nos indica que se tiene que verificar cada 6 meses, ¿no? Pero por las mejores prácticas, dependiendo de lo mismo que te diga tu lector dentro de tu consola de control volumétrico, te implica que debe de ser en un periodo menor, o sea, cada 3 meses. Te das cuenta cómo dentro de la propia lectura de estos mismos sistemas te permite empezar a contar con la determinación propia de la pregunta que nos estás comentando, ¿no? Básicamente tiene que ver con una característica natural de cada equipo conforme el error que presenta. ¿Cómo determinar los errores? Ok, ya hice una calibración. Posteriormente, ¿qué hago? Hago mis mediciones trimestrales de acuerdo a lo que me indica la resolución 811. Determino factores de incertidumbre, que ahí también no me gustaría meterme con eso, que seguramente va a ser una charla posterior, que es la ISO 10.012 sobre temas de incertidumbre. Y podemos seguirles comentando cuánto cada vez más es importante todo eso. Por ejemplo, ya con esto ya estamos respondiendo lo que nos preguntaba nuestro buen amigo Eduardo en razón de la periodicidad de la calibración de los tanques, ¿no? Tiene que ser con buenas prácticas, ¿no? Y lo dice la tabla número 3 de tu propia resolución 811, ¿no? Entonces, al final del día, fíjense que tenemos que revisar el punto 8.13 de la misma resolución 811 para que ustedes puedan tener la certidumbre, ok, reviso, analizo y me voy a la tabla. Y en la tabla la determino y reviso mis elementos. Mi elemento número 10 del sistema de administración en procesos, mi elemento número 11 en tema de buenas prácticas y estándares. Si te das cuenta cómo empieza a tener una consecución súper mega interesante. Nos hace otra pregunta y muy buena, por aquí nos dice, ¿cuál es la mejor, nos la pregunta Carla, ¿cuál es la mejor incertidumbre que reportan actualmente los métodos de calibración? Bueno, está un poquito, no sé, doctora, si usted puede ayudarnos a responder esta pregunta. ¿Cuál es la mejor incertidumbre que reportan? Yo te diría así de bote pronto, muy rápido, de acuerdo a lo que nos está diciendo la resolución a miscelánea fiscal, las reglas de operación es del SAT de 2.6 más el anexo número 30 más la propia resolución 811, tendríamos que entrar en una incertidumbre que no podría pasar el punto 5 porcentual en razón de lo que debería de reportar, que es el más menos determinado tanto ya por la Comisión Reguladora de Energía y también por el SAT, más dejo, si es más técnico el tema, por favor, con la doctora Sí. Margarita, adelante. Muchas gracias, licenciado. Sí, esta parte del 0.5% es la incertidumbre que yo tengo al hacer o que yo puedo tener la parte que toman de todo el conjunto de mis sistemas de control volumétrico, ¿no? Sin embargo, para los laboratorios de calibración, la misma resolución me pide que la incertidumbre sea menor al 0.2%. Existen laboratorios que sí pueden reportar una incertidumbre menor a esto, menor al 0.2%, pero la normatividad me marca que máximo tenga el 0.2%. ¿Cuál es la mejor? Hay algunos laboratorios que tienen incluso hasta 0.1%. Esto donde lo pueden ver ustedes en las tablas de CMC que pueden ver en las acreditaciones de laboratorio. Entonces, en estas tablas les indican cuál es su mejor incertidumbre que ellos han obtenido
en las mediciones. Ahora, es importante ver lo siguiente, no quiere decir, por ejemplo, yo puedo reportar como laboratorio una incertidumbre de 0.05%, ¿no? O puntos, o sea, una incertidumbre muy pequeña, pero esa es la que yo, la mejor que he obtenido en 10, 100, 1000, quizá acciones o calibraciones que yo realicé. La que están teniendo propiamente en mi tanque, pues también me la tienen que reportar en mi certificado de calibración y entonces ya veo cuál es la incertidumbre que tuvieron ellos cuando hicieron la actividad en mi tanque. Sin embargo, para ver más o menos cómo se comporta el laboratorio, en estas tablas de CMC que aparecen en su acreditación o incluso pues también se puede pedir esta información, pues se la solicito y ahí viene, ¿no? Para la calibración de los tanques, lo que es un poquito diferente a lo que me piden para todo la parte de mi control volumétrico, ¿no? El reporte de todo el control volumétrico propio de mi estación o de mi centro de trabajo. Muchas gracias. Doctora, fíjense que aquí hace una pregunta a Guillermo, interesante, permítame comentársela a nuestro buen amigo Guillermo. Nuestro buen amigo Guillermo nos pregunta, ¿cuáles son los métodos utilizados para realizar la calibración de tanques? Digo, interesantísima tu pregunta y permítame tomar, doctora, la propia resolución 811 en el punto 8.15. Nos hace las referencias propias de cuáles son los métodos según la Comisión Reguladora de Energía dentro de su 811 respecto a los métodos correspondientes. Y si te vas a esta parte, hablemos del 12917, por ejemplo, ahí en esa parte yo te diría que de acuerdo a esta concepción vendría siendo el método óptico, que es el método que utiliza nuestro laboratorio para tales efectos, pero quiero cerrar rápidamente ese pequeño comentario, ¿no? Porque te vas a encontrar en el mercado definitivamente varias soluciones, pero yo te diría, vete a la ley. Vete a la ley. Si la red 811 te dice 12.9.17 y de repente te encuentras con 12.9.18 y dicen pues es análogo o equiparable, tienes que remitirte, por supuesto, al elemento 12 del SASISOPA. ¿Cuáles son los elementos que necesitas tú tener en tus manos para poder contratar al proveedor? ¿No? Y a su vez te vas al 11 de las buenas prácticas y tienes que revisarlo, que tiene que tener congruencia con tu sistema de administración. Y me enclavo en el 10. Ok, ¿el debido proceso me permite hacerlo o no me permite hacerlo? O sea, eso, mi querido Guillermo, igual, por favor, ahorita te pongo mi correo electrónico, y si no, ponme el tuyo y me contacto contigo para ampliar un poquito este tema, pero sí, es súper mega interesante, ¿eh? Súper mega interesante. Y como lo hemos dicho en muchos webinars que la empresa siempre les aporta a ustedes para que estén súper mega informados, es qué es lo que me dice la ley y qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a mis demás disposiciones, porque al final del día, el responsable es la estación, ¿no? Pero debes de tener alguien que te esté respaldando, a ver por qué lo dice, un laboratorio legalmente dónde lo dice, cómo lo puede interpretar, qué otros elementos son los que juegan en todo, ¿verdad? Por aquí nos estaba platicando, nos estaba preguntando nuestro amigo Raúl Garza en el tema de los certificados del cumplimiento, para los sistemas de medición. Ahorita te mando te contesto esa parte porque hay una publicación en el 2019 relacionado con ese tipo de sistemas, y también es una parte propia, modificatoria en temas de exención, en temas de ese tipo de cumplimientos, ¿no? Ya para poder decir dónde te está eximiendo de esa parte nuestro buen amigo Raúl. ¿Cuál es, en primer, el costo de una calibración completa trimestral? Bueno, como les comento, tiene que ver con qué tanto vas a hacer ahí, ¿no? De acuerdo a tus buenas prácticas, qué tanto vas a hacer. Solo calibras tanque, vas a aprovechar y vas a calibrar tu sonda, ¿no? Vas a hacer tu medición, qué tanto vas a hacer, Claudia. Y por favor, Claudia, si fueras tan amable, me pones tu correo y terminando el webinar, con todo gusto, me pongo en contacto contigo para poder determinar cuáles son los demás elementos que necesitas ahí
con el que podamos platicar para saber cómo sería esa parte del tema completo, ¿no? Eh, Aquí nos hablan la parte del sensor óptico. Mira, sí, Francisco, tú comentas un tema del sensor óptico. Hay que entender que es un sistema óptico, ¿no? Así se llama el sistema óptico. Y lo puedes ver en el 12917, pero también, por supuesto, en el anexo número 13, mi estimado Francisco. Y ahora, por favor, vayan poniendo sus demás preguntas aquí para que la doctora Margarita se las pueda responder dentro del mismo chat, en lo que empezamos a platicar de la reforma fiscal para este. Perdón, ese de repente me jugó algo extraño, el micrófono solito se cerró, pero retomando el tema es, ¿por qué le pusimos reforma del 2021? Pues porque nos la pusieron en el 2021, cerrando prácticamente el esquema de que llegan en 2021 al final, nos aplica para el 2022 y luego en el 13 de enero, en el Día Oficial de la Federación, nos empiezan a dar claridad a las reglas, que es la resolución administrativa fiscal, partes específicas para el anexo 30, el cual platicaremos en un momento, más sin en cambio, viendo por aquí que ya son varias preguntas que nos haces en razón al tema óptico, muy tema de interpretación de las resoluciones y lo que nos dice la tabla número 3 de la resolución, pero quisiera yo darle entrada a la doctora nuevamente Margarita para que nos explique esa parte, ¿no? Por favor, doctora, denos la explicación de este sistema que tanto nos están preguntando por aquí en el tema óptico, por favor. Hola, hola, hola. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, fíjense que es muy importante considerar precisamente los métodos que nos marca toda la normatividad y en ello también conocer a fondo lo que nos pide cada una de las normas. Para los métodos horizontales de tanques subterráneos y superficiales, pues uno de ellos es la 12.917, la parte 1. Y dentro de la parte 1 hay un punto que habla acerca de los equipos, que es el 5.3, en el que me habla qué equipos puedo utilizar. Y dentro de estos equipos permitidos, sí permite que yo utilice el método óptico, ¿no? O sea, este método óptico o por referencia óptica lo conocemos comúnmente o lo conocen comúnmente como el láser, ¿no? O sea, porque se escucha, es como más comprensible o entendible para la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Cómo es que puedo utilizar este método? Ahora, lo importante es ver cómo es que se encuentra acreditado o cómo es que realizan este método, porque me lo permite la normatividad. Ahora, ¿es malo? ¿Es bueno? ¿Se puede utilizar? ¿No se puede utilizar? Hay muchas cosas de fondo, porque no puedo decir que las personas o los laboratorios que utilizan meramente esta metodología está mal, porque hay que conocer cómo lo acreditó, o sea, si el método se encuentra acreditado, tiene toda una serie de pasos y de procesos que tuvo que validar para que le dieran esa acreditación. Entonces, por ello nos pide eso, ¿sabes qué? Que tu laboratorio está acreditado, porque todo esto se revisa muy bien por expertos, ¿no? En el sector. Y adicionalmente, hay otra información que es la incertidumbre, que ya me preguntaban.
O sea, ahora, ¿qué tanta certeza tengo con este método que tú me vas a entregar en la calibración de mi tanque, ¿no? Entonces, pues para ello también viene la información de la incertidumbre que me está entregando el laboratorio. Ahora, esta incertidumbre, sí, lo que sí deben de pedir ustedes es que se les reporte de la actividad que les están realizando en sus tanques, porque en algunas ocasiones lo que se hace es que reportan un número como para todos, ¿no? Siendo que no es así. O sea, como les comentaba, cada uno tiene sus características. El método no es cerrado. Algunos comentan, ¿sabes qué? Por mencionar alguno, es que fíjate que por el método volumétrico, como si te lo voy caracterizando, como por cada mililitros, no sé, o sea, este es mejor, es el más exacto, y la normatividad nos habla de otros métodos que son más exactos y hay algunos que no meramente pueden aplicar, o sea, no todo es para todo. Y también pues debo de ver que la factibilidad que es el que se haga la actividad en mi estación, ¿no? Porque pues también dependiendo del método necesito más tiempo o condiciones diferentes, ¿no? O va a ser el tanque, limpiar el tanque, ventilarlo, estar parado 2 días. O sea, son una serie, un conjunto de acciones que debo de considerar y que su proveedor debe de explicarles muy bien en el momento en el que les vaya a ofertar o a comentar cómo es que hace la actividad. Y aparte de la actividad, viene lo más importante, que es todo el análisis matemático que se hace para poder entregarles un resultado. Porque les menciono, todos los tanques son diferentes. En este se pueden, no voy a ver la deformación, pero al calcular el volumen me va a permitir cómo es que ya cambió la dependiendo del tiempo que lleva, pues sobre todo los que están enterrados, ¿no? Del tiempo que lleva enterrado, el efecto que hay por el tipo de material en el cual se construyó o el tipo de suelo, todo lo que está alrededor, ¿no? Sobre todo en las zonas sísmicas o si es una zona fangosa. O sea, son muchos factores que el laboratorio considera y analiza para que todas esas contribuciones o todos esos factores que puedan afectar queden plasmados en la información que les entregan a ustedes para que ya lo puedan programar ustedes su equipo. O sea, ahora sí que detrás de cámaras hay un gran análisis que parecería como simple, pero no es tan sencillo. Entonces, a lo mejor esto también su laboratorio se los tendría que explicar. Digo, yo no descartaría ningún método, o sea, siempre y cuando se apegue a la normatividad, o sea, la normatividad es bien clara. Para tanques horizontales son estas tres opciones que mencionamos aquí, me lo marca la resolución 811. ¿Existen otros? Sí, sí existen otros, pero la normatividad me permite que haga estos. Para tanques verticales, ¿qué crees? Son otras normas. Para autotanques, son otras normas. Para buques, es otra norma que puedo utilizar. Entonces, por eso les digo, cada tanque es diferente y tengo que aplicarle, como los médicos, ¿no? El remedio para la enfermedad o tengo que darle específicamente lo que necesita cada uno de ustedes y cada una de las actividades a las que se dediquen. Entonces digo, sí lo permite la 12.917 en uno de sus puntos. Hay que ver cómo lo utiliza el laboratorio, y qué es lo que me va a entregar, ¿no? Y digo, meramente necesito profundizar más en ver cómo es que tiene acreditado el método mi proveedor, pero nosotros de manera inicial no nos atreveríamos a descartar algún método, así, pues solamente por descartarlo, ¿no? Entonces, bueno, y la experiencia nos ha dado, todo lo que les presentamos aquí es meramente por la experiencia que hemos tenido en muchas estaciones que hemos atendido, revisado, analizado y corregido incluso de pues algunas otras mediciones que les han realizado no de manera correcta.
¿no? Entonces, digo, sí es como más de fondo lo que hay que estudiar al respecto, pero si tienen dudas, pregúntenle a su proveedor y el proveedor les tiene que aclarar muy bien cómo es que realiza la actividad y ya con base a eso ustedes ver si si creen que, bueno, igual con la información que les hemos proporcionado o que les han proporcionado algunos otros proveedores o otra información que hayan consultado, los deja del todo satisfechos y cumple con lo que pide la normatividad, ¿no? Bueno, espero no haberme explayado mucho. Muchas gracias. No, yo creo que nos crea muchísima tranquilidad el saber, doctora, que existen expertos como usted, ¿no? Tan empáticos con esa necesidad, esa dolencia que se tiene en razón de, pues, ¿qué decisión tomo, no? Yo de repente puedo verme un poquito purista, ¿no? En decir, bueno, la resolución dice esto, el SAT dice esto, la norma lo dice por acá, pero al final del día es, bueno, quiero y necesito cumplir con el SAT, porque de repente empiezan a ver un tema, unos conceptos propios de que, ok, ya tengo una guía en la cual la debo, ahí viene el cómo debo de llenar para poderle informar al SAT, el propio SAT me da las reglas del juego, en el Código Fiscal de la Federación me dice parte de lo que debo hacer y me da claridad en las resoluciones y en las propias reglas que se establecen dentro de los propios anexos. Entonces es darle claridad a todo a este proceso. Por favor, si tienen alguna duda, lo pueden ir colocando en el chat. De hecho, le voy a pedir a la doctora si nos ayuda a empezar a contestar un par de preguntas que están en el chat, como por ejemplo de nuestra buena amiga Norberta, que nos está escribiendo, nuestra buena, por favor, Licea Ambrosio, un saludo desde acá. Gracias por preguntar. Ahorita le vamos a resolver su pregunta. Y así, por favor, doctora, para que también vayan viendo que hay interacción aquí en la parte del chat. No, hombre, Francisco, de nada, ¿no? Ahí viene todo. Y te puse parte, ¿no? De lo que preguntabas. Oye, ¿dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? Es parte de lo que estábamos platicando. Pero déjenme pasar un poquito a la parte del SAT. De todas maneras, viene una parte final que también vamos a hablar en temas de preguntas, respuestas, para que todos podamos entrar en este entendido, a ver qué más está sucediendo a nuestro entorno en relación al debido cumplimiento, ¿no? Correcto. Es que, perdón, de repente escuché un ruido, seguramente es el tema del propio sistema. Entonces, bien, déjenme platicarles un poquito del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, reformado, como bien lo dijo la doctora Margarita, el 12 de noviembre del 2021. No, nos agarran de repente con los deditos en la puerta. Así. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Lo voy a decir bien rápidamente y breve, para que podamos entrar en el dónde debo de tener cuidado y por qué debo de tener cuidado, sobre todo por qué debo de tener cuidado. Fíjense que para estos efectos nos dice, fíjense, en el artículo 28, ¿no? En su fracción primera, el inciso A, solamente subrayé lo más importante, ¿no? Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por, y tú sabes perfectamente que si te viene una auditoría, ¿no? O una revisión de gabinete por parte del SAT, pues te revisan la contabilidad. Dentro de la contabilidad te dice, sencillito, los controles de inventarios y métodos de evaluación son susceptibles de ser revisados porque forman parte de tu contabilidad. Por eso la doctora está insistiendo tanto, a ver, revísate el método de evaluación. Imagínate que tú dices, ok, me voy con fulanito de tal, porque el método que me presentó se escucha súper guau y parece que todo está correcto, y de repente te dices, oye, ¿sabes qué? Vi un par de discrepancias, te lo envío por tu uso tributario, oye, permíteme ver tus controles de inventarios y vamos a ver los métodos de evaluación. Y de repente presentamos, ¿no? Nuestros documentales, certificado, a ver, vemos el método y de repente, ¿sabes qué? No, porque mira, aquí dice 12, 9, 17 y te fuiste en la 31, 14, 20. Le estoy diciendo un número X, ¿no? Y de repente decir, oiga, pero es que a mí me dijeron, no, a ver, aquí lo dice de esta manera y usted debe de entregarlo
conforme se lo estamos nosotros señalando, dentro de las reglas del juego, ¿no? Entonces, esa es la parte que debemos de cuidar. Pero fíjate lo que dice en el inciso B de esa misma fracción primera. Tratamos de personas que fabriquen, produzcan, presenten, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, visitas o enajenen. Ya entramos nosotros, ¿eh? Es parte de lo que forma la contabilidad. Todo tipo de hidrocarburos o petrolíferos, además de los señalados en el apartado anterior, o sea, además de lo anterior, deberán contar con equipos, programas informáticos para llevar controles volumétricos y los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, así como con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba de ensayo que determine el tipo de hidrocarburo petrolífero de que se trate. Y nos sigue diciendo todos los deber ser. Y también nos dice, se entiende, fíjate, por control volumétrico de los productos a que se refiere ese párrafo, los registros de volumen, operaciones, objeto de sus operaciones, incluyendo sus existencias, mismo que forman parte de la contabilidad del contribuyente. Maravilloso. Porque te está diciendo exactamente qué necesitas tener. Y para poder tener un debido registro volumétrico, tu base es el tanque y tu sonda. El tanque debe estar calibrado como, ya te lo dije, la resolución 811. ¿Bajo qué consideramos? Toma la decisión, me voy por otro, ok, dices, me voy por otro. Pero cuando llega la autoridad hacendaria, te dice, a ver, muéstrame este papel. No, yo te voy a mostrar este. No, aquí dice este. No, porque es el que ya te habíamos comentado que es el que está autorizado, es el que nosotros consideramos como SAT que debe ser y como si un reguladora que debe ser. Sí, pero es que este es el que me dijeron que estaba mejor. No, debemos de tener cuidado, porque al final del día, insisto, todo esto es parte de nuestras obligaciones, pero también tiene que ver cómo y bajo qué contextos debo yo de tomar las decisiones, porque como lo he comentado en otros webinars, un regulado bien informado toma mejores decisiones. ¿Por qué? Porque al final del día estamos hablando de patrimonios. Estamos hablando de que en algún momento podemos entrar en una infracción. Y aquí es donde voy a entrar un poquito en los temas de infracciones. Por eso me detuve un poquito en esta lámina que de verdad estuve pensando mucho en poner el artículo 28, pero creí que era importantísimo para darle claridad a todo el contexto que hemos venido platicando. Más sin en cambio, fíjense cómo nos sigue hablando el propio artículo 28 más adelante, pues ustedes los pueden revisar en el Código Fiscal de la Federación. Les vamos a proporcionar la presentación para que ustedes la tengan fresca y con toda la calma del mundo la puedan revisar. De hecho, también en nuestra página web enviamos la liga del video para que lo puedan ver las veces necesarias. Fíjense, puse en amarillo. Los contribuyentes a que se refiere este apartado están obligados asegurarse de que los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos operen correctamente en todo momento. De repente me han dicho, oye Miguel, ¿qué pasa? Mira, se me fue el sistema. Le digo, es que aquí dice que tenemos tantas horas para poder corregir la situación. Oye, no dice, informa. Tienes que informar, porque si no informas, entonces no está diciendo a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Tuve una situación de variación de lo que sea. Tuve una variación de voltaje, se me fue el sistema, en lo que venía el técnico, y el técnico te debe dar una carta, oye, sí me avisó mi cliente hoy, pero como está metido en un poblado muy lejano, a donde estoy yo me tardé tanto tiempo en llegar, pues ya quedó reparado. O sea, todo eso debe ser importantísimo. Más, y no me quiero meter tanto en esto, ¿qué pasa cuando me autocorrijo, ¿no? En temas hacendarios, muchos de los que están aquí son administradores y contadores y pueden entenderme esa parte, ¿no? ¿Qué beneficios tengo, etcétera? ¿Por qué lo pongo un poquito a colación? Porque vamos a hablar un poquito más adelante, donde entramos en la parte de las presuntivas, donde entramos en el concepto de las discrepancias, que es lo más importante de lo que vamos a platicar en ese momento, para entender hasta dónde cuando tomen la decisión, puedo tener esa cosquilla de que, híjole, creo que no debía haberlo hecho de esta manera, ¿no? Muchas gracias a todos los que están poniendo su correo, cuente con él, se los vamos a mandar. Fíjense en este párrafo, los contribuyentes a que se refiere este apartado deberán. Fíjense que en todas las normas que tenemos, cuando dice podrá, bueno, me da opción, pero cuando dice deberá, es porque es un deber de hacer. Pero la palabra más compleja es cuando te dice está obligado, o sea, no hay
no hay forma de poderte salir de esa obligación, ¿verdad? Por eso lo puse en amarillo para que lo pudiéramos tener muy presente sobre lo que estamos platicando. Deberá de generar de forma diaria y mensual los reportes de información de controles volumétricos que deberán contener registros de volúmenes provenientes de operaciones de represión, entrega, control de existencias obtenidos de equipos instalados en los puntos donde se reciban, se entreguen y se encuentren almacenados hidrocarburos o petrolíferos. Ya, almacenados. Mi tanque de almacenamiento, ¿verdad? Entonces te das cuenta, ok, yo ya tengo un tanque de almacenamiento, tengo sonda, tengo control volumétrico, lo tengo debidamente controlado y cumplo con la norma 5 porque tengo un dictamen de la norma 5. Y yo te diría, ¿ya percibiste cuáles son tus discrepancias o tus errores? Hoy te voy a hablar de discrepancia porque al final del día ya estamos en este tema de escenario, porque la discrepancia es importante, porque se te hace una determinación. Si no tiene congruencia, se te hace la determinación y el SAT te lo hace, ¿no? Te determina, ¿sabes qué? Estoy viendo que hay una discrepancia, me debes tanto. No, es que no me llegó ni lo vendí, no, pero aquí me dice que de acuerdo a tu volumétrico, los diarios que tú le reportes a la Comisión Reguladora de Energía, cruzados con los archivos que me mandaste en el mes, pues estoy viendo discrepancia. Estoy viendo arriba del punto 5 de acuerdo a la disposición y no puede ser eso. Entonces, me debes, ¿no? Y en lo que te peleas con él, te debes, van multas, recargos, etcétera, ¿no? De ciertas cosas interesantes, ¿no? Que en algún momento lo podemos charlar con todo gusto, ¿eh? Fíjese ahí en ese mismo párrafo al final, así como en los certificados que acrediten la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de conformidad con las reglas de carácter general y las especificaciones técnicas que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Ya con eso te dijo, a ver, si yo me estoy conectando desde la resolución y estoy diciendo lo que diga el SAT y el SAT dice reglas generales, la pelotita está ahí, ¿eh? No se ha salido de ningún lado. Y ahora fíjate, me voy un poquito más abajo en la parte de los equipos y programas informáticos. Deberán cumplir las características técnicas que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante las caracteres de reglas generales. Vamos a ver un poquito ahorita de las reglas de carácter general, muy rápido, yo creo que para darle un contexto a todo lo que estamos conversando, para que, insisto, y como bien dijo la doctora, tomemos la mejor decisión. Si me da la carta, si me da o sea, si me da todos los elementos que yo tengo, wow. Pero si no me los da, si lo único que me dice y con lo cual estoy tomando la decisión es que no, es que este sistema es el wow. No, vete a las reglas, vete a las características, vete a las obligaciones. O sea, no es nada más esta parte, es un todo, ¿no? Dime los elementos que he estado hablando del sistema de administración, porque de repente cuando te llega la auditoría externa, después de haber implementado tu sistema de administración unos años, cuando te revisen esos elementos, te va a decir, oye, a ver, contrataste a este proveedor bajo qué criterio, bajo este criterio, no puedes haberlo hecho. Por eso es que tuviste esta desviación. Y entonces corrige la desviación, ¿no? Y no te entrego tu dictamen hasta que hagas la corrección o la modificación, ¿no? Dependiendo qué tipo de corrección, pero eso es un tema de auditorías externas, ¿no? Que ya estamos casi próximos, o muchos ya están en este año. Hablemos un poquito entonces de esas reglas de carácter general y algunos de los elementos de los anexos donde me empieza a dar claridad en el tema de mi debida obligación. Fíjate en el 30.5. Equipos para llevar controles volumétricos, sistemas de medición, porque de eso estamos hablando ahorita, ¿no? Fíjate que nos habla los contribuyentes referidos en la regla 2612, que ahorita voy a pasar a la regla 26, para que hablemos un poquito, para que vayamos encontrándole ese peso o ese contrapeso a lo que estamos comentando dentro de este webinar. Fíjate, en la fracción primera nos dice, deben tener sistemas de medición para generar la información de los volúmenes de las operaciones y de las existencias de los hidrocarburos o petrolíferos que cumplan con lo establecido en el apartado 30.5.1 de este anexo. Fíjate que aquí te lo dice claramente, a ver, esta regla te lleva a esta regla, te lleva a esta, o sea, es jugar con todas las reglas y decir dónde realmente tenemos esa capacidad de decisión y sobre todo de cumplir con la obligación del SAT, ¿sí? Porque, ojo, por favor, revisa tu correo electrónico que tienes dado de alta en el SAT, importantísimo, ahí llegan comunicados. 2, tu buzón tributario, hay que estar muy al pendiente de ello. Y fíjate lo que dice allí, y me tomé el atrevimiento de irme a la fracción F, al inciso F, de la fracción tercera, donde nos va diciendo
que debemos de estarnos a lo siguiente, de acuerdo al anexo número 30 y en el punto 35. Estaciones de servicio, nos vamos a ahorita concentrar en estaciones de servicio, porque como bien lo dijo la doctora, hay para transporte, hay para distribución, hay para almacenamiento, hay para todos están claras las reglas. En estaciones de servicio, el sistema de emisión se debe implementar para generar los registros de volumen de las operaciones de recepción, entrega y control de existencias del hidrocarburo o petrolífero de que se trate. Y aquí está en la presentación, todos los demás se deben, fíjate lo que dice, se deben. Debe de corresponder a los volúmenes recibidos. ¿Y dónde me da esa trazabilidad o esa congruencia? Y no entrar en un tema de discrepancia, sencillo. Lo tengo que hacer de acuerdo a mi base, que es tanque. Ya se los mostró la doctora en el elemento propio de la guía del debido llenado de los archivos JSON, ¿cierto? Entonces, esa es una de las partes importantes que debemos de tomar en cuenta. Ahora, vayamos a la regla 2.6. Ya vimos un anexo, ¿no? Y ahora vayamos a la regla 2.6. El anexo 30 lo tomé, por supuesto, de la última modificación que fue el 13 de enero de este año, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero vayámonos a la regla 2.6. Regla 2.6.2. Voy a hablar de la 2.6.2. De la vigilancia y verificación de controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos. Fíjate el 2.6.2.1. Para efectos de todos los artículos que estás viendo aquí y de las ciertas reglas, cuando la autoridad detecte que los contribuyentes a que se refiere la regla 2.6.1.2, que es donde nos marcan a nosotros en el tema de enajenación posee una estación de servicio, no han dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 22º transitorio, le comunicarán las irregularidades detectadas. Sencillo, ¿no? A ver, cuando no cumplas te voy a comunicar, SAT, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Hay una irregularidad detectada, pero deja que sea una irregularidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe esa famosa discrepancia? Y voy a entrar muy rápidamente en ese tema para que podamos después entrar un poquito a las preguntas y respuestas. Fíjate lo que nos dice ahí. Ya vimos anexo 30, ya vimos las reglas 2.6. Poco, solamente estamos hablando para darle contexto a la parte de los tanques. Fíjate, me regreso un poquito entonces a la resolución 811. Porque me dice, a ver, me voy a la regla base, que es la resolución 811. ¿Recuerdas que nos dice el SAT, las reglas de carácter general? Es una regla, ¿no? Es parte de una resolución, la cual me permite darle claridad a qué es lo que debo de hacer, ¿no? Dice, a ver, en el 8.15, calibración de tanques horizontales, subterráneos o superficiales. El proceso de calibración de este tipo de tanques, insisto, se los puse en amarillo, el proceso de calibración de este tipo de tanques con dimensiones hasta de 4 metros de diámetro, 30 de longitud, ¿cierto? Te dice, a ver, es la ISO 12917. Sí, sí, ya te dijo dónde, para no andarle buscando, ¿no? Es esta, y te voy a decir la resolución 811. Muy sencillo. Ahora me voy a la 816 para darle otro elemento más en el tema de ediciones. Los estándares API e ISO 12971 son aplicables, fíjense lo que dice aquí, son aplicables, jamás dice no son aplicables, dice son aplicables a tanques con o sea, de aislamiento presurizados, atmosféricos, cilíndricos, elípticos, ya sea subterráneos o superficiales. El proceso de calibración permite determinar volúmenes de los tanques con la precisión requerida para implementar controles volumétricos previstos, ¿dónde? En el Código Fiscal de la Federación, lo que acabamos de leer, en la miscelánea fiscal, así como las disposiciones administrativas de carácter general. No tenemos que irnos a otro lado más que a lo que me está diciendo la propia legislación. ¿Me explico? Es una de las partes bien interesantes en las cuales ustedes saben que es una pasión por parte de esta empresa hablar con elementos propios de la legislación, porque luego no, y es válido. Oye, ¿y dónde lo dice? Aquí lo dice, para que tengamos claridad en la toma de decisión. Ahora, recuerden que les dije un poquito, a ver, vamos a hablar un poquito de discrepancia. Elemento de discrepancia lo tenemos en el artículo 17H bis del propio Código Fiscal de la Federación, con la misma reforma que ya habíamos platicado hace unos momentos, realizada en noviembre del año inmediato anterior, que es el 2021. Les puse en la fracción 7. A ver, ¿qué es lo que nos dice el artículo 17H bis?
tratándose de certificados sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados previos, o sea, antes de tomar la decisión, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando, o sea, antes de tomar la decisión de dejarlos sin efectos, los pueden restringir, ¿sí? En un esquema importante que nos dice aquí, fracción número 7. Detecten que el ingreso, detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados o declarados, así como los impuestos retenidos por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos de retención o del ejercicio, o bien las informativas, no concuerdan con los ingresos o valor de actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, sus complementos de pago, estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o base de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso. O sea, hace todo. ¿Te das cuenta? Todo. Es un riesgo porque, a ver, si yo veo esta discrepancia como SAT, pues puedo actuar. Te hago te restringo temporalmente el uso. ¿Por qué? Porque estoy viendo esto. O sea, algo no me está haciendo sentido. Y antes de que pueda haber algún riesgo tributario, mejor te restringo. Pero recuerdan que habíamos visto inicialmente de que, a ver, les tengo que dar aviso. Claro que te tienen que dar aviso, ¿no? Porque si no te avisan, pues cómo sabes que ya tienes encima un posible procedimiento, no lo sabemos. Pero sí, por eso debes de tener mucho cuidado con esos contextos, ¿no? Porque si no, imagínate, que te dejen temporalmente sin los sellos, no, 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 inimaginable. Esa es la parte de la discrepancia. Ahora vayamos a la presuntiva. ¿Qué es una presuntiva? Se presume que hay un acto realizado. Se presume. No hay certidumbre, pero se presume, porque hay elementos que pueden ser convictivos. Por eso solamente voy a hablar de dos artículos, 55 y 60. Fíjate en el 55, muy sencillo. Me fui a las partes medulares. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes o el remanente, ¿no? De todo lo que estás leyendo ahorita en pantalla, y me voy al inciso E. Tratándose de adquisiciones e hidrocarburos, esto fue reformado, recuerden recientemente. Tratándose de adquisiciones de hidrocarburos o petrolíferos, los litros de estos productos, de acuerdo con los registros de recepción de los controles volumétricos, excedan en más del 0.5 porcentual, tratándose de hidrocarburos y petrolíferos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y en la parte final de este párrafo dice, de los que hayan adquirido, de acuerdo con los lisos amparados, en los comprobantes fiscales de la compra y que reúnan requisitos fiscales o pedimientos de importación de hidrocarburos en un mes calendario. Por eso muchos, oye, ¿cómo debo de pedir la factura al que le compro, ¿no? El comercializador, el distribuidor. Pues de acuerdo a las reglas fiscales, bajo el concepto de temperatura correspondiente para que pues, sea válido, si no vamos a empezar a tener discrepancias. Y dentro de la discrepancia, como ya vimos, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? Hay una falla ahí, ¿no? Pero hay una presuntiva, se puede tener una presuntiva. Y después, claro, y no lo voy a tocar ahorita, si no es alargarnos mucho, el artículo 81 al 82 del Código Fiscal de la Federación me habla de las infracciones y multas, ¿no? Ahí hay un apartado de infracciones y multas hacia abajo. Ahora, fíjate lo que me sigue diciendo ahora el artículo 60, también su reforma, ¿no? Presuntiva, artículo 60. Cuando el contribuyente omite registrar adquisiciones en su contabilidad y estas fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulte de las siguientes operaciones. Y ahí puedes ver todas las operaciones que te dice esto más esto menos esto, un tema de hacer operaciones aritméticas. Pero sí te das cuenta la gran importancia que tiene que ver en la correcta debida toma de decisiones, porque el mismo Código Fiscal de la Federación ya me habla del petrolífero, ya me habla de la enajenación, ya me habla sí o sí del control volumétrico. Y por supuesto hay un apartado donde dice, a ver, el control volumétrico es esto, tus registros. ¿Y cómo vas a tener correctamente tus registros? Bueno, ten tu elemento correcto desde la parte base, ¿no?
Por eso es que en el elemento que estábamos viendo hace unos momentos del JSON, te dice, a ver, para que yo sepa exactamente cuándo hiciste tu calibración, pues en el elemento tanque coloca la fecha, para que yo también sepa desde cuándo tú ya tienes ese debido cumplimiento, para que no tengamos un esquema. Y luego, ok, ¿cómo voy viendo el tema de las incertidumbres? ¿No? ¿Cómo voy viendo el tema de las incertidumbres? Ah, bueno, pues tengo que hacer mediciones trimestrales cada vez que las necesite, porque voy viendo las incertidumbres, voy viendo mis variables. La intención es que debemos de cuidarnos de no superar ese punto 5 porcentual, porque el SAT me dice, ojo, aquí está el punto base para todo esto. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, o sea, cómo nos va llevando de la mano tanto la resolución 811, ¿sí? La propia, el propio Código Fiscal de la Federación, la propia norma 5, ¿no? Las propias, el propio anexo 30. Ahorita hablé muy rápidamente del anexo número 30, ¿no? Las reglas, ¿no? De carácter general, como por ejemplo la regla 2.6. Eso es algo bien importante en lo cual nosotros debemos de entrar en una convicción base de que ese es el deber ser, de lo que nosotros, en lo que nosotros tenemos que aportar para darle cumplimiento, obvio, a lo que nos pide la autoridad hacendaria. Recuerda que ahorita en esa parte ya es un contribuyente, ¿no? Y lo que se cuida precisamente es esa contribución. Y aparte, bien sabemos que de acuerdo a la ley de ingresos, ¿no? Hay algo bien importante. La recaudación debe de superar el 7.7%. O sea, va a haber mucha recaudación. Y en eso ponen los ojos, precisamente donde puede haber un esquema de no controlar esos elementos. ¿Cómo lo controlas? Calibra. ¿Cómo lo controlas? Pues sí, pregúntale al proveedor, ¿no? Déjame decirte que estamos muy a tus órdenes para lo que necesites preguntar. No sé si quieras hacernos un par de preguntas aquí en el chat. Veo que la doctora Margarita amablemente nos está ayudando a responder todo lo que viene dentro de nuestro chat. Quiero decirles que de verdad estoy muy agradecido a nombre de CMX 360 y de nuestra CEO, la licenciada Cyril Moscosa, por este espacio que le dices para poder platicar al respecto. Bien entendemos que son elementos, son tanta información que de repente necesitas sentarte y empezar a analizarla. Cuenta con la liga de este video para que lo puedas tú revisar nuevamente. Cuenta con la presentación, tenemos todos los correos electrónicos de ustedes, se los vamos a hacer llegar porque, insisto, un cliente bien informado toma mejores decisiones en todo momento. Y hay que estar y hay que cuidar. Y qué mejor que tener de respaldo, ¿no? A tu propio laboratorio, ¿no? A un experto en temas jurídicos, a un experto en temas de sistemas de medición que te puedan decir en ese todo, a ver, unamos las piezas, porque las tengo dispersas, unamos las piezas. Y de verdad, estamos muy a tus órdenes. Por favor, no dejen staff, por favor, ayúdame, pon el correo electrónico donde ellos pueden mandar todas las preguntas que quieran y antes de terminar esta pequeña sesión en la cual de verdad bien agradecidos con todos ustedes, tantas preguntas, ¿no? Y respondiéndolos, por favor, doctora, ¿gusta usted agregar algo a la cierre de esta sesión? Igualmente su asistencia y participación. Les coloqué dentro del chat mi correo electrónico. En verdad que cualquier duda que tengan al respecto pueden comunicarse conmigo sin ningún problema. Como bien lo menciona el licenciado Miguel, el objetivo que nosotros tenemos es que ustedes tengan la certeza de que cuentan con toda la información y con todo el sustento para dar cumplimiento a lo que nos pide la normatividad y los requisitos que pues están saliendo hoy en día, ¿no? Sobre todo porque pues sí comprendemos que les causa de repente incertidumbre, el no conocer como todas las cosas nuevas que están viniendo, sí, cómo pueden hacer para dar cumplimiento. Sabemos que de repente nos estresa un poquito, ¿no? Entonces, con todo gusto, nosotros les podemos apoyar, leo por el correo electrónico, cualquier duda que tengan referente a lo que es el sistema de gestión de mediciones, a la calibración de tanques, todo lo que implica tener la parte de las mediciones. Mucho hablaban de la implementación, ¿no? Del certificado, pues bueno,
Sabemos que hay factores con los que debemos de cumplir. Nosotros los asesoramos en cómo es que lo deben de realizar y de cierta manera también a darles claridad en toda la información que ustedes reciben de distintas partes, ¿no? Entonces será para nosotros un gusto poder atenderles. Les digo, tienen mi correo electrónico y pues con todo gusto les estaré apoyando por ese medio. Muchas gracias por su tiempo y bueno, esperemos que les haya sido de utilidad la información proporcionada.